Saludos cordiales, les habla el profesor José Pablo Ramírez. Vamos a tratar un tema de educación cívica en 10.º año y es precisamente sobre personajes históricos que representan un modelo político o un régimen político que lo personificaron. En este caso, vamos a hablar en República Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo. Nuestro objetivo es exponer las principales características de Rafael Leónidas Trujillo como personaje histórico que representa un modelo de régimen político autoritario. Nuestros contenidos, concepto de autoritarismo, aspectos y obra política de Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, es fundamental recordar el concepto de autoritarismo. Lo hemos venido mencionando constantemente en este punto y durante el desarrollo de las lecciones de educación cívica. Uno de los aspectos más típicos del autoritarismo es su carácter personalista. Es decir, las decisiones y acciones políticas generalmente se centran en una figura de poder carismática y autoritaria. La división del poder no existe y el Estado, como si no fuese una contradicción, se manifiesta en una sola persona. Esto es uno de los fenómenos históricos y políticos más característicos de nuestra América Latina. Si llegáramos a repasar la historia de nuestra América Latina, de norte a sur o de sur a norte, de este a oeste, nos vamos a encontrar con que prácticamente no existe una sola nación en nuestra América Latina que no haya vivido un proceso de dictadura, de autoritarismo o de personalismo en sus diferentes procesos y periodos históricos. Se ha escrito incluso obras literarias inspiradas precisamente en las figuras de poder que engloban en sí misma todas las decisiones políticas de su sociedad. ¿Quién fue Rafael Leónidas Trujillo? Debemos decir que había nacido en la ciudad de San Cristóbal en 1891. En 1918 se unió a la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que Washington promovía por distintos países de la región. Esta institución sirvió como trampolín a Trujillo, quien para 1930 ya era jefe del Estado Mayor y el militar más influyente del país. Hay que recalcar que muchas de las figuras autoritarias, dictadores y que ejercían el poder de manera personalista, tuvieron una relación directa o indirecta con los Estados Unidos. Unos recibiendo el apoyo de aquella nación norteamericana y otros más bien em, consolidándose en el poder, estableciendo una lucha contra Estados Unidos y contra su imperialismo. No podemos contar tampoco la historia latinoamericana sin hablar de los Estados Unidos. En algunos aspectos, su influencia económica, en otros, su influencia cultural y en su mayoría, la influencia político y militar que ha tenido en los diferentes países latinoamericanos en los contextos específicos que queramos estudiar. Es así que, en el caso de Rafael Leónidas Trujillo, no solamente en su periodo como dictador, sino también en su periodo como joven, está Estados Unidos presente. ¿Por qué se estudia su historia? ¿Por qué estudiamos a Rafael Leónidas Trujillo? Posiblemente es uno de los personajes que mejor retrata lo que es el autoritarismo. La era de Trujillo, con un primer gobierno hasta 1938, se caracterizó por el nacionalismo y el culto a su personalidad. Su dictadura de 1930 a 1961 estuvo caracterizada por el anticomunismo y la represión de toda oposición. Sí es importante mencionar que, si bien es cierto, en los libros de historia se establece el periodo de Trujillo como de 1930 a 1961, hay que ser honestos y indicar que no estuvo todos esos años en el poder, pero que ocasionalmente cedía la silla presidencial a una persona, a un personaje que tenía una gran influencia de su parte. Es decir, muchos autores concluyen que el hecho de que él abandonara el poder por algunos periodos era un asunto más cosmético que otra cosa. En realidad, el poder siempre estuvo en sus manos.
Su marcado personalismo en el ejercicio del poder lo llevó a declararse símbolo nacional y a cambiarle el nombre a Santo Domingo, que pasó a llamarse Ciudad Trujillo en su honor. Cuando hablamos de culto de personalidad, estos son dos buenos ejemplos. Uno, que se declarara símbolo nacional a sí mismo, y el otro, que cambiara el nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, precisamente para establecer su mayor presencia en todos los ámbitos de la vida política nacional. Trujillo lideró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y el Caribe, que perduró por casi 30 años, similares a la de Anastasio Somoza en Nicaragua o Alfredo Stroessner de Paraguay, amparadas y protegidas por los Estados Unidos. ¿Por qué estudiamos entonces a Trujillo? Porque es uno de los personajes históricos que mejor representan el autoritarismo en América Latina. Siempre es importante el espacio para consultas, no solamente en este ámbito, sino también con tu tutor o tutora. Les habló el profesor José Pablo Ramírez Méndez. Muchas gracias por su atención.